La idea es tratar de desandar, cuando uno piensa en clave un poco histórica, cuál es el espacio que se le dio a la política criminal, esto lo habrán escuchado en la clase anterior de Alberto, van a ver que la política criminal estuvo históricamente circunscripta, arrinconada, les diría, a dos ámbitos de trabajo. Uno es a la actividad legislativa, y concretamente a la actividad legislativa penal. Se pensaba que era política criminal aquello que de alguna manera sostenía, fundaba la producción legislativa en materia penal en las legislaturas y parlamentos esta idea ligada a ese ámbito exclusivo de la política criminal es absolutamente reduccionista, pero está muy vinculada al segundo concepto, o al segundo espacio de desempeño que históricamente se le reconoció a la política criminal, que es esto que yo pongo en ese segundo punto, que es el sistema de responsabilidad penal. Y básicamente la dogmática que desarrollada en torno al sistema de responsabilidad penal. Para mí en este punto, no todas las personas que hacen este curso son abogadas o abogados. En ese sentido, para mí es importante no hacer un detalle muy jurídico de lo que les digo. Simplemente sí me interesa contarles que la dogmática penal son una serie de desarrollos conceptuales. Se les suele graficar como edificios conceptuales, porque la idea es que a medida que uno va superando, o una va superando los análisis propios de un estamento de ese edificio conceptual, pasa al siguiente, al siguiente y al siguiente. Todo ese desarrollo dogmático del sistema de responsabilidad penal, digamos, del sistema a través del cual podemos decir que un hecho criminal, una acción penalmente reprimida, le es atribuible a una persona, todas aquellas herramientas y dispositivos que tenemos para poder decir que un hecho le es atribuible a una persona y que además de serle atribuible, le es reprochable, digo, tenemos algo para que echarle en cara por eso que hizo, que es básicamente el sistema de atribución de responsabilidad penal. Todos esos conceptos que rodean a ese edificio conceptual los conocemos como dogmática penal. En ese mundo, la política criminal suele estar ligada a aquellos límites que se le ponen al derecho, a la aplicación del derecho penal, del poder penal, de la violencia estatal que implica el poder penal. Entonces, a partir de estos conceptos ligados a la dogmática penal, la política criminal suele cumplir un rol de contenedora de probables desbordes del derecho penal. Entonces, así como es común encontrar a la política criminal ligada a principios de última ratio, de proporcionalidad del derecho penal, y demás principios que lo que tienden es a que el desarrollo del poder penal sea acorde a nuestro sistema de derechos y garantías constitucionales, y es en ese espacio donde se restringe el desenvolvimiento de la política criminal, al menos en esa noción tradicional, que es la que vamos a tratar de desandar en este curso, la que queremos desarticular en este curso, y pensar a la política criminal en un campo mucho más abierto, en un campo mucho más libre de las ataduras propias del sistema dogmático de la responsabilidad penal o del sistema de la actividad legislativa, porque vemos la necesidad de pensar a la política criminal como una política pública, y cuando hablamos de políticas públicas hablamos de todos aquellos recursos de un Estado que muchas veces comprenden a todos los poderes del Estado, que se encaminan a abordar un tema que despierta interés, preocupación, angustia de la comunidad. Del mismo modo que tenemos una política pública en materia de educación, una política pública en materia cultural, en materia monetaria y demás, tenemos una política pública que se encarga de organizar todos los recursos penales que tiene el Estado, de manera de que haya una intervención inteligente y estratégica sobre las distintas conflictividades que ocurren, y abordarlas de una manera transparente y fundamentalmente eficiente y democrática. Cuando decimos democrática está muy ligada a la idea de transparencia, poder transparentar las razones que nos llevan a priorizar algunos conflictos respecto de otros, transparentar las prioridades que tenemos en las distintas herramientas con las que contamos para intervenir. Bueno, todas estas discusiones, que son amplísimas, son discusiones propias de las políticas públicas. Y si uno piensa en la política criminal
encorsetada en la idea de solo de la atribución de responsabilidad penal o de la actividad legislativa, nosotros no le estamos dando lugar a la posibilidad de pensar la política criminal en tanto política pública, y ese es un poco el eje de nuestro curso, y hacia allá queremos ir. Entonces, ¿qué ocurre? Acá la segunda parte de esta placa es cuáles son las consecuencias de pensar la política criminal de una manera dogmatizada, normativizada, así restringida, como yo le decía. En primer lugar, deja fuera las acciones y los dispositivos fundamentales de la política criminal, que son todos estos que yo les contaba. Si solo pensamos a la política criminal como una serie de principios que en el ámbito exclusivo de la dogmática penal tratan de contener el desarrollo del poder punitivo del Estado, nos estamos dejando afuera del desarrollo de la política criminal una serie de acciones y de dispositivos fundamentales que tiene el Estado para contener y abordar y canalizar conflictividades penales. Luego, otro de los problemas que tiene este concepto de política criminal tan restringida es que impidió históricamente el desarrollo, la emancipación de un saber, de una disciplina autónoma que permitiera desarrollar argumentalmente cómo usar las herramientas penales, cómo priorizar conflictos penales, todo esto que yo decía resumidamente y que vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición y a lo largo del curso. Pero básicamente uno de los problemas que tuvo esta noción tan restringida de la política criminal fue impedir el nacimiento de un saber específico, de una disciplina que se encargue de darnos métodos, darnos discursos y darnos campo de análisis para planificar, ejecutar y después medir los resultados de nuestras distintas políticas que adoptamos en el ámbito de la política criminal. Otra de las consecuencias que tiene, y que es de las que queremos revertir, es que oculta la naturaleza, y acá yo pongo ideológica porque vamos a llegar un poco más adelante a esto, pero la idea es que cada vez que la política criminal se desenvuelve, porque cuando nosotros decimos que de alguna manera el concepto de la política criminal estuvo encorsetado, arrinconado, en esto que hablábamos de la dogmática penal y de la actividad legislativa, para poner algunos de los ejemplos, no es que a lo largo del tiempo en nuestro país no se tomaron decisiones de política criminal e incluso no se desarrolló política criminal. Claro que se hizo. El problema es que al no tenerla considerada como una política pública, al no tener un saber que transparente las razones que nos llevan a tomar una determinada decisión y las consecuencias de esa decisión, suelen colarse detrás de esa opacidad en la aplicación de la política criminal actitudes, decisiones y demás que son básicamente, además de arbitrarias, propias de regímenes poco democráticos, ¿no? Son arbitrarias y muchas veces sí, poco democráticas, esto quiero decir, poco democráticas en la medida que esconden la naturaleza de las decisiones que se toman. La razón por la que yo tomo una determinada decisión vinculada a por qué aumento una pena frente a un determinado delito, por qué decido que un crimen deje de ser escarcelable, más allá de los problemas técnicos que tienen hablar en estos términos. Si yo tomo la decisión de pasar a elevar la tasa de prisionización respecto a determinadas conductas y una serie, y yo no fundo cuáles son las razones por las que tomo estas decisiones, y yo después me desentiendo de las consecuencias de esa decisión, yo seguramente esté tomando no solo una decisión arbitraria, sino que son decisiones que esconden en la mayoría de los casos prejuicios y son decisiones poco razonadas, y es un poco lo que vamos a tratar de desandar en este curso, tal como decíamos al principio. Y como última consecuencia fundamental de esa noción de política criminal está la idea de que desarrollamos políticas ineficaces. En general, cuando nosotros no abrimos el ámbito de la política criminal a la posibilidad de discutir las razones que nos llevan a actuar y las consecuencias de nuestros actos, lo que solemos tener son actos ineficaces que no conforman a los destinatarios o a las destinatarias de esas políticas. Así que esta es un poco la presentación de cuáles son los problemas de ese concepto de política criminal tradicional, circunscripta, ya sea tanto a la actividad legislativa como a la dogmática penal. Y luego está el argumento eficientista, si se quiere, que tiene que ver con esto de que el problema que tenemos de una política criminal reiterada, que repite recetas tan ineficaces como viejas y que no está logrando dar con los resultados que buscamos. Entonces la idea es pasar de ese escenario a un escenario de planificación y ejecución y monitoreo de una política criminal
en tanto política pública. Para llegar a este punto, nosotros deberíamos decir que hay una política más general que la política criminal, siempre dentro de las políticas públicas, que podríamos llamar política de gestión de la conflictividad. Cuando hablamos de política de gestión de la conflictividad, hablamos de una política cuyo objetivo es, en primer lugar, permitir el desarrollo de la conflictividad en el marco social, ¿no? La idea que subyace a este concepto es que no hay que negar, no hay que tratar de que los conflictos no se sucedan, lo que hay que tratar es de actuar sobre los conflictos para evitar que los conflictos, en el marco de los conflictos, se desenvuelvan violencias altamente lesivas, pero es una teoría que cree en los conflictos como motor de nuestra sociedad. Lo que hay que evitar en todo caso es la violencia y el abuso de poder como formas de resolución de esos conflictos. Entonces, esa política de gestión de la conflictividad comprende distintos niveles de intervención del Estado, que está la prevención por un lado, la disuasión y la reactivación. Sobre esto habrán escuchado a Alberto Binder en la clase pasada desarrollarse. Y está caracterizada, asignada de alguna manera por una participación creciente del Estado en la medida que se avanza en su fase de injerencia. Quiero decir, la fase reactiva del Estado es la que tiene una mayor presencia, en la prevención una menor. En ese contexto general de la política de gestión de la conflictividad, la política criminal constituye, por un lado, el campo de intervención de la política de gestión de la conflictividad, donde se organizan los instrumentos penales, los instrumentos punitivos, ¿no? Las herramientas con las que el Estado ejerce el poder penal, para intervenir sobre un conflicto con miras, naturalmente, a mitigarlo o, si se puede, erradicar. Pero también es parte de la política criminal todas las instancias, el resto de las herramientas con las que cuenta el Estado, a través de las cuales se puede intervenir para impactar positivamente, ya sea en la prevención, en la disuasión de determinados conflictos penales. No siempre hay que pensar que los conflictos penales, la solución a todos los conflictos penales es a través de herramientas penales. Hay en algunas conflictividades, naturalmente, que no tienen mayor lesividad, está probado que se logra mayor eficacia interviniendo con recursos no penales en algunos casos, o por lo menos con la conjugación de recursos penales y no penales, y eso no deja de ser parte de la política criminal. Cuando uno piensa en, tratemos de seguir, ¿no?, en esto mismo que estábamos hablando y de la idea de la política criminal, en esa noción tan restringida, y cuando hablamos de la necesidad de salir de esa noción restringida para abrir la política criminal a los elementos y a los análisis propios de las políticas públicas, hay ejemplos que sinceramente se nos presentan y nos demuestran la necesidad que tiene la política criminal de ser planificada y de empezar a tomar nota y hacerse cargo de las consecuencias que importan determinadas decisiones de política criminal. En ese sentido, hay uno de los aspectos palmarios, donde se expresan todos los resultados de la política criminal, que tiene que ver con la superpoblación carcelaria. Ustedes saben que la cárcel, en la cárcel, uno tiene de alguna manera una foto muy clara de cuál fue el resultado del desarrollo del poder penal de una determinada comunidad. Pues, si nosotros, por ejemplo, tomáramos simplemente las cárceles, la realidad carcelaria argentina y bonaerense, vamos a tener un ejemplo de esto que hablamos, de la necesidad de que la política criminal empiece a ser planificada, empiece a transparentar sus objetivos y sus modos de intervención, para luego analizar sus consecuencias y si los resultados buscados fueron los obtenidos. Acá hay algunas referencias, como por ejemplo que la población privada de la libertad en Argentina en los últimos 20 años creció un 150%, sobre todo en el mundo occidente, en la década del 90 y los primeros 2000, pero en la provincia de Buenos Aires en el mismo periodo creció un 250%. Tanto es así que hoy son más o menos 310 personas cada 100.000 habitantes las que se encuentran privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en Argentina, esa tasa, que es de 310 en la provincia de Buenos Aires, es de 230 personas, pero si a esa tasa le descontamos la provincia de Buenos Aires, baja a 170. ¿Qué quiere decir esto? Que la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de prisionización, esto es, encarcela casi un 70% más que el promedio nacional, ¿sí? Y sin embargo, si ustedes vieran en alguna de las clases, sobre todo en algunos de los encuentros sincrónicos que por ahí le vamos a proponer hacer,
y compartimos algunos números vinculados a las tasas criminales, ustedes van a ver que las tasas criminales se muestran muy estables hace muchos años en Argentina. La tasa de homicidios, que es probablemente la que más se usa como referencia, hace cerca de 10 años que está estable, incluso con alguna tendencia a la baja. Y sin embargo, si bien la tasa de homicidios se mantiene estable, la tasa de crecimiento de población privada de la libertad no para de crecer. Y la pregunta es, ¿cuál es la planificación que subyace a esa decisión de aumentar así la tasa de prisionización, de encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires? Es probable que no haya una planificación que explique ese desenvolvimiento, y entonces nuevamente ahí lo que tenemos es ver cómo esa ideología que hablábamos, vinculada a la arbitrariedad y a los prejuicios, es la que se cuela detrás de esa falta de planificación. De alguna manera, la falta de planificación es funcional a ideologías claramente basadas en prejuicios y que reproducen sesgos claramente discriminatorios que trataremos de ir visibilizando a lo largo de este curso. Entonces, el análisis político criminal permite identificar el campo de intervención. Este tiene que ver con el método que hablábamos. Primero, herramientas, dispositivos que nos permitan identificar cuál es el campo de intervención sobre el que vamos a actuar. Luego, cuáles son los contextos institucionales y burocráticos, esto que hablábamos al principio, a través de los cuales vamos a intervenir. Y por último, cuáles van a ser nuestros mecanismos para medir el impacto de nuestras intervenciones. Todos esos elementos se articulan en lo que llamamos un plan de persecución penal estratégica. Pero cuando uno piensa en campos de intervención, lo que está pensando es sobre qué quiero intervenir, cuáles son el tipo de conductas, cuáles, no sé si estuviésemos pensando en hacer un plan de persecución penal estratégica en materia de narcotráfico, en materia de una serie, no sé, imaginemos en el medio de la pandemia, la explosión que tuvimos en materia de delitos digitales, estafas que se dirigieron contra personas probablemente por primera vez bancarizadas cuando cobraban el IFE. Imaginemos que detectamos que hay un crecimiento muy abrupto de estafas contra esas personas. Bueno, lo primero que tenemos que decir es, bueno, ¿cuál es nuestro campo de intervención? Bueno, identificamos que se están llevando adelante una serie de estafas a través de estos medios contra estos destinatarios y destinatarias, que suelen ser personas bancarizadas por primera vez en su vida. Bueno, ese es el campo de intervención, la delimitación, el establecimiento del campo de intervención y cuáles son las herramientas con las que vamos a definir ese campo de intervención. Ahí se usa un concepto, Alberto Binder habla de regularidades, que lo que buscamos ahí son conductas que se rijan por un determinado patrón, conductas que sean paradigmáticas del tipo de conducta que estamos sobre el que estamos tratando de intervenir. Luego tenemos que pensar los contextos institucionales y burocráticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las agencias a través de las cuales vamos a tratar de intervenir? Fiscalía, policía. ¿Tiene la policía un área especializada en delitos informáticos, en intervenciones tecnológicas? ¿Tenemos en las fiscalías áreas especializadas? Si no las tenemos que crear. Conocer exactamente los entramados burocráticos e institucionales a través de los cuales tomamos nuestra decisión, porque nosotros podemos tener muy analizado el campo de intervención, pero si luego las herramientas mediante las cuales vamos a llevar adelante nuestras intervenciones no están bien estudiadas, es probable que tengamos enormes distorsiones en la aplicación de las recetas que pensábamos que podían incidir favorablemente en este tema. Y por último, medir el impacto de nuestras intervenciones. Medir durante la ejecución y luego con objetivos muy claros para saber si lo que buscábamos lo hemos logrado, y en este caso, por ejemplo, hemos bajado la tasa de personas estafadas a través de medios electrónicos. En el análisis político criminal, todo lo que veamos va a estar muy ligado a esta idea de pensar la política criminal como política pública, pensar un método para analizar nuestras decisiones criminales, seguir pensando todos los resquicios que hay de política criminal todavía en otras disciplinas, la dogmática penal, mucho de la criminología, el derecho procesal penal, todavía se sigue pensando ligada a la actividad legislativa. Bueno, yo con esto voy a ir cerrando. Para mí era importante cerrar la primera clase de Alberto, tratando de poner en limpio estos conceptos y de poder compartir, por un lado, esta noción
vinculado a plantear la política criminal como una política pública, ser conscientes de que la falta de planificación esconde en la mayoría de los casos una ideología autoritaria respecto a la manera de perseguir y abordar determinadas conflictividades, tratar de desarrollar un método de trabajo que nos permita identificar los campos de intervención y las herramientas y los dispositivos con los que vamos a intervenir, y luego medir el resultado de nuestras intervenciones.